Qué mejor, de verdad, el título de este libro. Norberto Rivera, el pastor del poder. Y enmarcado justamente en estas imágenes. Me da mucho gusto que estén esta noche en esta mesa Fátima Moneta, feminista, activista por los derechos humanos. Fátima, gracias por estar esta noche por acá. No, gracias por la invitación. Gracias, Bernardo Barranco, también por estar por acá. Coordinador del libro de El Pastor del Poder. Y también está Rodrigo Vera. Gracias por estar por acá. Gracias por la invitación. ¿Por qué tenemos a tanta gente en la mesa? Porque este libro, El Pastor del Poder, es una recopilación de textos, hay que decirlo, críticos, que documentan la vida, que documentan el roce en el poder, que también exploran la niñez, los inicios, de verdad, un análisis muy crítico de la figura de Norberto Rivera. Y te pediría, Bernardo, para empezar, ¿por qué? ¿Por qué analizar? ¿Por qué dedicarle textos? ¿Por qué analizar? ¿Por qué dedicarle un libro a Norberto Rivera? ¿Qué tan importante es él? Bueno, es el hombre más importante en la vida de la Iglesia en los últimos 22 años. Es decir, es el personaje que ha sellado el perfil de la Iglesia Católica en este país y le ha dado un perfil muy conservador. De hecho, la Iglesia mexicana es considerada en América Latina como una de las iglesias más conservadoras. Por lo tanto, entonces, el libro aparece justo cuando presenta su renuncia, o dicho elegantemente, la dimisión por el derecho canónico, el canon 404, que obliga a todo obispo a presentar a los 75 años su renuncia. Bueno, es el momento ideal de hacer un corte, de hacer un análisis, un balance crítico. Cuando se plantea un balance crítico es evitar aquellas reflexiones angelistas, ¿no? Es decir, el cardenal ungido por el amor de Dios tomó tal decisión o hizo... Que existen esos libros. Decenas. Decenas, y uno analiza en la literatura católica este tipo de interpretaciones. No, hecho por profesionales, periodistas. Rodrigo Vera, creo que tu desempeño periodístico nace también en la época de Norberto Rivera, sí. Igual que esta Eugenia Maru Jiménez, sí. ¿no? Analistas, activistas en derechos humanos, ¿no? Teólogas. La teóloga hace pedazos a Norberto Rivera sobre la concepción misógina que tiene sobre la mujer, ¿no? Y resalta el texto de Alberto Atié. Alberto Atié no solamente escribe con la cabeza, sino es con el corazón y con, digamos, una relación muy conflictiva que tiene con el cardenal. Él lo dice en el texto, él dice... la relación de conflicto con Norberto Rivera marcó mi vida como sacerdote, pero está marcando mi vida ahora como ex sacerdote. De tal manera que es una colección de ensayos serios, documentados, periodísticos. Sí. Pues vamos por partes. Vamos. El que empieza justamente este libro es Rodrigo Vera con El Chato. Que ahora me entero que no era el Chato. Bueno, lo que pasa es que yo no le iba a poner el título El Chato. ¿Cómo estuvo eso? Estamos haciendo aquí la exclusiva de esto. Santas confusiones. Santas confusiones. A ver, pues aquí, tenemos algo aquí para corregirlo. ¿Qué título te gusta para el primer? Lo que pasa es que cuando yo le envío a Bernardo mi colaboración, yo le puse el nombre del documento El Chato, ¿no? Sí, el chato.doc. El chato.doc, ¿no? Y yo pensé que le iban a poner otro título. No, no sé. tú eres el que dio Entonces, cuando lo voy viendo impreso veo que el título es El Chato. Dije, bueno, pues ya ni modo. Pues, finalmente así le decían, ¿no? Pero, a ver, a mí me parece muy prudente porque es el inicio, o sea, vaya, es... Así le decían de niño. Así le decían. Entonces, claro, no, finalmente estuvo bien. Finalmente, a ver, a mí me pareció un poco extraño, pero dije, yo respeto a la... Sí, no puedes meter mano en el título de algo. Bueno, ok, entonces, este primer texto con el que abre este libro, Rodrigo Vera, ¿qué explora? ¿Qué te dice? Yo exploro una constante que se ha dado a lo largo de toda la trayectoria eclesiástica de Norberto Rivera. Norberto Rivera es un personaje, es un arzobispo duro, es un arzobispo golpeador, digamos, ¿no? Okay. Y ha sido una constante a lo largo de toda su trayectoria primero como obispo de Tehuacán, Puebla, y después como arzobispo primado de México. Aunque
Yo sigo su biografía a partir de que estuvo en el seminario de Durango en los años 60. ¿Por qué empiezas ahí? Empiezo ahí porque ahí está el germen de lo que sería más tarde Norberto. Él fue pupilo, fue protegido del arzobispo de Durango, Antonio López Aviña. Y Antonio López Aviña era un obispo conservador, de raigambre cristera, muy ligado al poder local, ¿no? A la clase empresarial, a la clase política duranguense. Norberto siguió los mismos pasos. Norberto siguió los mismos pasos de su mentor, de su protector, desde que Norberto era estudiante en el seminario de Durango, ¿no? Entonces empiezo desde ahí, porque para entender a Norberto hay que captarlo, hay que agarrarlo desde sus años de seminarista, ¿no? Y entonces me fui después a su paso por la diócesis de Tehuacán, Puebla. Y en la diócesis de Tehuacán, Puebla, lo primero que hace Norberto es asegurarse de los dineros, asegurarse de las arcas. Es lo primero que hace. Es lo primero que hace. Eso lo hizo tan pronto llegó a Tehuacán, Puebla. Había una señora que era la que aportaba muchísimos recursos económicos a la diócesis de Tehuacán. Norberto lo primero que hizo llegando a Tehuacán fue controlar esos recursos económicos y eliminar al ecónomo de la diócesis que le había heredado el anterior obispo, era un sacerdote ecuatoriano, Gonzalo Ayo del Salto, lo eliminó, lo hizo a un lado y dijo, a ver, incluso de manera ruda, de manera violenta, como era un ecuatoriano, estaba irregularmente en el país. Entonces lo que hace Norberto es aventarle a Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, le aplicó el 33. ¿En serio? Lo sacan del país, claro, lo saca de la jugada, lo saca del país, lo saca la mala y se queda él con el control del dinero de este grupo Romero, manejado por la señora Socorrito Romero. Era un grupo empresarial muy fuerte que maneja granjas avícolas en la zona, y entonces así fue como se hizo Norberto, y ese mismo esquema lo repitió. Es a lo que iba. Ese mismo esquema lo repitió cuando llegó al arzobispado de México. Cuando va creciendo, sí. Ese es el modus operandi. Es decir, a ver, ¿no? La manera de controlar aquí es el tema del dinero. Sí, entonces lo mismo, repitió el mismo esquema llegando al Arquidiócesis de México. Tenía el obstáculo, o sea, la principal fuente de recursos económicos del arzobispado de México es la Basílica de Guadalupe. Pero cuando llega Norberto a la Basílica de Guadalupe, el control lo tenía el abad Guillermo Schulenburg. ¿Y qué hizo? Ahí Norberto tuvo un problema muy serio porque el abad tenía nombramiento vitalicio. El Papa le había dado nombramiento vitalicio y nadie lo podía sacar. Entonces, Norberto lo que hizo fue sacarle sus trapitos al sol. El abad no creía en las apariciones de la Virgen de Guadalupe y Norberto lo exhibió esa postura del abad, y entonces, después de que exhibió la postura del abad, armó una serie de protestas de grupos de laicos incondicionales suyos, protestando contra el abad, porque era inconcebible que el abad de la Basílica de Guadalupe no creyera en las apariciones. Bueno, parece obra de teatro, ¿no? Sobre todo era en la existencia histórica de Juan Diego. De Juan Diego, ¿no? Que es algo que si lo expones... Que es la otra cara de la moneda, o sea, Guadalupe no existe sin el elemento Juan Diego. O sea, estos dos retratos están en esta primera entrega. En esta primera entrega, que es un poco el modus operandi. El modus operandi, ¿no? Esto en la parte de cómo llega y cómo agarra el poder. Sí. Más adelante se encuentran con un texto que se llama Norberto Rivera, Buen Pastor, que es el que hace Fátima Moneta a manera de pregunta. ¿Qué expone Fátima Moneta en este ensayo? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace Norberto Rivera como pastor? Que para nosotros en la Iglesia Católica, los pastores son quienes, en la tradición, son quienes acompañan al pueblo, rebaño de Dios. Es una tradición bastante larga que viene desde el judaísmo,
se fija en ciertas personas quienes son los encargados de guiar al pueblo, ¿no? Nuestra pregunta inicial es ¿qué hace Norberto como pastor de los feligreses y de las feligreses en la Ciudad de México? Que es en los últimos 22 años y en los 31 años que tiene como obispo. Entonces, para nosotras es, porque todo el libro y toda la trayectoria se han hecho bastantes análisis de quién es Norberto Rivera con el dinero, de quién es Norberto Rivera con el poder, con los políticos. Sí. Pero, ¿qué es lo que hace Norberto Rivera en su lo que papel? tiene que Exactamente. hacer. Su chamba. En la En chamba. su chamba. O sea, más allá Para lo que está ahí. del RP, más allá de llegar, controlar dinero, o sea, tal, lo que tú analizas, Fátima, es verdaderamente qué hace con la fe, en el trabajo de la fe. Exactamente. ¿Y qué es lo que nosotras como católicas y como católicos tendríamos que estarle exigiendo a las personas que están en esos puestos? La evaluación, Reprobado. reprobado. Claro, y son índices, es decir, en el texto de ella, pues, la caída de católicos en la Ciudad de México. O sea, son hechos. Son hechos. No es percepción. El ascenso de nuevos movimientos de carácter pentecostal. En estos 22 años, el culto a la Santa Muerte, es decir, son así de hechos que nos plantean que Norberto Rivera, como pastor a nivel de la feligresía, no hizo un buen trabajo. Al contrario, dejó débil. Incluso Juan Diego, que lo defendió tanto, que trajo al Papa. Es un fracaso, Juan Diego. Su santuario está abandonado, ¿no? Tanto, digamos, tanto medios de comunicación. Pero se Papa, aparecía etcétera. hasta las sabritas. Sí, bueno, Aparecían hasta en las papas. Sí, todavía. Que también eso es un tema, las ¿no? papas del Papa, ¿no? Las Eso, papas del Papa. la parte de los dineros que también lo plantea. Sin duda el título, El Pastor del Poder. Bernardo, sí es una persona que se rodeó, y lo veíamos en las imágenes del inicio, con presidentes, con empresarios de altísimo nivel, y que abandona justamente la feligresía. Digamos que representa un modelo de iglesia, una concepción de la historia, que es que los cambios son de arriba abajo, a diferencia de lo que plantea Francisco. Francisco plantea, digamos, cambios desde lo social, desde lo popular. Y Norberto no, Norberto, que es una herencia de Aviña, que es una herencia de otro mentor que es Marcial Maciel, otro mentor es Girolamo Prigione, es decir, de todos estos, imagínate nada más qué mentores tuvo Norberto Rivera. Entonces su concepción es que los cambios vienen de arriba hacia abajo, desde las élites, desde el poder, desde los vasos comunicantes. Entonces el tema de fondo que se plantea, además del tema de la pederastia, que atraviesa todo. Que atraviesa todo, es transversal. Atraviesa todo, es transversal. El tema de la pederastia es transversal en Y este libro. el reproche por Marcial Maciel, que es otro de los temas. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué tipo de pastor requiere una ciudad dinámica, diversa, vinculante con los procesos globales como la Ciudad de México? Deja algo esto, no solo es crítica, sino una pregunta. Es una pregunta de decir qué perfil se necesita. Y es el trabajo que hizo Fátima en ese sentido, ¿no? Se requiere un pastor. Se requiere una persona que entienda cuáles son las necesidades de las personas, de la feligresía. Y te voy a decir algo súper importante. Los obispos tienen que hacer visitas pastorales, ¿Sí? cada determinado tiempo. Norberto Rivera en 22 años ha hecho tres visitas. ¿En cuánto tiempo? En 22 años. Y lo dijo él en una entrevista, o sea, no fue sacado de la manga. El derecho canónico te plantea que por lo menos un obispo tiene que hacerlo cada 5 años, tiene que visitar todas las parroquias, todos los centros. Y Norberto Rivera en 22 años solamente lo hizo 3 veces. Ese te denota el tipo de pastor. Son las pinceladas, son las fotografías que dejan y que exhiben a una figura de este tamaño, Norberto Rivera. De verdad es un trabajo indispensable, El Pastor del Poder. Bernardo Barranco, qué grandes textos tenemos por acá, qué gran curaduría, qué gran trabajo periodístico. Yo creo que es un texto necesario. ¿Alguna reacción por parte? La estoy esperando, Risco. A lo mejor ellos no quieren generar el efecto o el síndrome del padre Amaro, que nadie iba a ver la película
y cuando vino la condena por parte de la Iglesia Católica, los cines se abarrotaron y fue uno de los grandes éxitos de taquilla. Yo, la verdad, no es tanto por la venta del libro, pero creo que el libro es crítico, pero amerita una discusión sobre lo que está planteado. Claro. Y entonces... Sí, que te digan falso, esto es falso. Es total. Estamos abiertos a que venga Valdemar o sus corifeos, que tiene varios, ¿no? De discutir el tema, hacer una evaluación crítica. El carnal nunca ha sido crítico, siempre es muy absoluto en las cosas que ha hecho. Claro, tan parecido a varios. No, vea lo del Papa. Cuando el Papa lo puso como lazo de cochino, No, nada. le preguntaron, le dijeron, no, al contrario, me sentí fortalecido en mi misión. Cuando estuvo en el avión, en el avión le dijo, aquel obispo que proteja a los curas pederastas tiene que salir. Clarito, con el acento argentino, dijo el Papa en el avión. Y le dijeron, oiga, cardenal, ¿y qué? Norberto, pues no, yo no escuché, no he escuchado nada de lo que ha dicho. ¿Cómo que no he escuchado nada? Sí, como no iba en el avión, no escuché nada. Ese tipo de reacciones muestran la falta de autocrítica. Ojalá este libro sirva para... Ojalá, textos indispensables. Fátima Moneta, gracias por estar esta noche por acá. Gracias. De verdad, gracias. Rodrigo Vera, muchísimas gracias por estar por acá. Lo vamos, por supuesto, a reeditar ya con otro título. Lo vamos a pensar. A ver, pero de ¿qué verdad, título le pondrías? Pues yo creo que resaltaría un poco la dureza, ¿no? La dureza. Mira, del chato al duro. Sí, entonces la dureza, ¿no? Un título un poquito más largo, ¿no?